Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos la resistencia. Fue un lema que surgió de la espontaneidad del Señor en el campamento, pero que cuando el pastor me comentó que bueno, que hoy me tocaría compartir, se lo dije a Rebeca, hay un título para una predica que me está dando vueltas en la cabeza, se lo conté a los muchachos en el campamento, y el título es la resistencia, ¿no? Y durante el campamento surgió, de hecho yo no tuve nada que ver, ellos son testigos, de que se está formando una generación que se está constituyendo como la resistencia de este tiempo. Y cuando yo escucho ese nombre, la resistencia, siempre me acuerdo de esas películas de Hollywood donde en un mundo posapocalíptico hay un remanente muy pequeño que se mantiene fiel a una creencia o a una cualidad o a un grupo de personas que preserva lo que ayudaría al mundo a coger su rumbo nuevamente de donde se salió en un principio. Me encanta el nombre de la resistencia porque estamos viviendo tiempos donde se necesita una resistencia, donde se necesita un remanente que entienda que no se debe dejar llevar por lo que la gente allí afuera pueda creer que es bueno, pero que en el fondo conocemos que es totalmente perjudicial. Amén. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos puedes ayudar, nos puedes bendecir, pero también nos puedes exhortar y enseñar, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, este momento, esta palabra, ayúdanos, confróntanos, exhórtanos, enséñanos, Dios mío, y guíanos en el camino de tu perfecta verdad. Gracias, Dios mío, por esos 2 días y medio, Señor, de bendición, de confrontación, de ministración, de tu presencia. Gracias, Señor, porque cuando tú tienes el control, hay cosas buenas que pasan, Señor. Hay cosas excelentes y hay cosas maravillosas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bríndenle un aplauso al único que lo merece. Amén. Gloria a Dios. Yo le invito a buscar ahí en su Biblia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Y le voy a hablar un poquito de lo que estaba sucediendo en este momento para entrar en contexto de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. El apóstol Pablo hizo un recorrido misionero de más de 3.000 kilómetros de distancia. El apóstol Pablo pasó por muchísimas iglesias, por diferentes ciudades, y en cada ciudad dejaba enseñanza. Hubo ciudades donde se cree que no visitó, pero solo mandó cartas. De entre esas ciudades había una ciudad muy importante, una ciudad portuaria, una ciudad muy importante económica, moral y socialmente hablando, una ciudad llamada Tesalónica. Pablo escribe una carta a una iglesia en Tesalónica que estaba pasando por momentos de madurez y de expansión. Una iglesia que estaba creciendo a una velocidad donde las iglesias de alrededor sentirían envidia santa por el crecimiento que estaba teniendo la iglesia de Tesalónica. Una iglesia donde yo me imagino que todos los domingos venía gente nueva. Una iglesia donde probablemente todos los domingos había que poner más bancas o más sillas, porque el lugar se iba llenando cada vez más y cada vez más, al punto en el que quizá comenzaron a pensar que el lugar se estaba quedando pequeño. Una iglesia que estaba madurando en cuanto a liderazgo y en cuanto a enseñanza a los creyentes.
una iglesia que estaba dispuesta a servir y a dar el todo de sí para que creciera en sí misma y para que creciera para alumbrar a los que estaban en la ciudad. Una velocidad acelerada de expansión. Pero esto era un arma de doble filo, porque la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y atacada porque estaba siendo muy expuesta. La iglesia de Tesalónica estaba viviendo un momento donde los gobernantes ya estaban comenzando a ver no solo la iglesia de Tesalónica, sino la iglesia cristiana como una probable amenaza. Una amenaza quizá a la sociedad en ese momento. Una amenaza que quizá ejercía su fuerza o su contracultura a los valores que ellos creían que estaba bien, pero que una resistencia que se estaba formando y que estaba siendo enseñada iba a ir en contra de ellos. Una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo atribulada. El apóstol Pablo, al conocer lo que está sucediendo en Tesalónica, escribe esta carta a los tesalonicenses, una segunda carta, unas líneas de aliento frente a la persecución y unas líneas de incentivo a perseverar y a continuar pese a lo que pudiesen señalar los que estaban afuera. Una iglesia que quizá venía los domingos y salía totalmente extasiada, totalmente eufórica, gozosa, lista para pelear en contra del mundo. Pero cuando llegaba el lunes al instituto o cuando llegaba el lunes a su trabajo, se conseguía de nuevo contra el choque de la vida y de lo difícil que era mantener un estándar de fe y de amor frente a lo que el mundo te ofrece. Pablo explica que esto no es casualidad, que esta fuerza, esta cultura, este espíritu, que gobierna en esa contracultura que está allí afuera, no es una casualidad. Y él le coloca nombre y apellido y lo llama Anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En el retiro le preguntamos a Tony y en un momento hicimos una actividad en la noche llamada El Círculo, ¿no? Era una actividad donde nos conocíamos mucho más, ¿no? Y el Señor podía hablar de una manera muy personal a cada uno a través de las experiencias de todos los que estábamos presentes. Y durante esa actividad le pregunté a Tony, en la electricidad, ¿qué es una resistencia? Y Tony explicaba que la resistencia era un componente que funcionaba sobre la base de la tensión y de la presión eléctrica o de la fuerza que fuere que tiene a su alrededor. Una resistencia en la electricidad no puede funcionar si no tiene una tensión, si no tiene algo que la fuerce, si no tiene algo que la presione. ¿No es así, Tony? Y nosotros entendíamos que para que fuésemos constituidos una resistencia, que para que fuésemos alguien que al presente detiene lo que la cultura quiere imponer sobre la sociedad, esa misma cultura tenía que ejercer una presión sobre nosotros. Santiago capítulo 4, si me lo puedes colocar, Santiago capítulo 4, versículo 7, lo leemos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Lo busco yo. Santiago capítulo 4. Ya está. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Es decir, que el diablo constantemente está ejerciendo una presión sobre el creyente. Está ejerciendo constantemente una tensión, una tribulación, algo que empuja al creyente. Eso nosotros no estamos llamados a simplemente combatirlo, sino resistirlo. Someterse a Dios en un primer lugar es dejar que Él controle lo que nosotros tenemos que pensar. Someterse a Dios es dejar que su palabra, como hablábamos en el retiro, sea la influencia principal sobre nuestra vida. Someterse a Dios es simplemente morir en Él y dejar que Él viva en mí. Ahora, resistir al diablo, la palabra resistir en el griego aquí original significa mantener una posición firme contra algo. Es decir, es un muro de contención. Yo me lo imagino como una especie de muro que está sujetando una fuerza, que está ejerciendo constantemente una presión sobre él. Y llegaba una frase a mi mente, y es que a veces queremos que nuestro alrededor cambie para que nuestro evangelio sea más fácil y más llevadero. ¿Cuántas veces no hemos orado para que nuestro jefe cambie la actitud hacia nosotros? No estoy diciendo que eso esté mal. ¿Cuántas veces hemos orado para que Dios de alguna manera mágica nos dé paciencia, o nos dé fe, o nos haga más generosos? ¿Cuántas veces hemos orado para que la situación a nuestro alrededor sea más fácil? Pero ¿cuántas veces hemos nosotros intentado implementar las herramientas de nuestro evangelio para que ese alrededor, que sabemos que es complicado, sea una enseñanza para nosotros y sea cultivado nuestro carácter? Somos la resistencia. Estamos llamados a ser perseguidos. Estamos llamados a que las leyes no nos favorezcan. Estamos llamados, como dice Filipenses 1:29, que se nos ha concedido el creer en Cristo, pero también se nos ha concedido el padecer por Él. Es decir, que conforme nosotros proclamamos un evangelio poderoso, de la misma forma proclamamos que somos susceptibles a sufrir las tribulaciones y la persecución que este mundo constantemente ejerce sobre nosotros. La Biblia dice, en el Sermón del Monte lo hablaba Jesús y decía: bienaventurados los que son perseguidos por mi nombre. Es decir, que la Biblia, durante todo el Nuevo Testamento, usted se dará cuenta de que la forma en la que Dios moldea el carácter de la iglesia es a través de la persecución. Y no estoy hablando solamente de una persecución física, sino de una persecución moral, una persecución espiritual, una persecución social. ¿Cuántos de ustedes, muchachos, no han sufrido persecución por simplemente pensar de una forma distinta a como el mundo les está acostumbrando a pensar? ¿Cuántos de nosotros nos hemos conseguido con choques morales dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras universidades, dentro de los sitios donde pasamos más tiempo, incluso dentro de nuestra familia? Eso es persecución. Estamos llamados a hacer y a padecer persecución. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Es decir, que cuando oramos por paciencia, prepárese, porque el Señor le enviará persecución. Que cuando oramos por esperanza, prepárese, porque el Señor le enviará prueba o le permitirá una prueba. ¿Por qué? Porque la esperanza, la paciencia, la fe, la bondad, la generosidad, la mansedumbre, la templanza no vienen mágicamente por un depósito del Espíritu Santo. Es algo que se moldea.
La Biblia dice que somos barro delante de Dios y en sus manos. Y el barro, para ser moldeado, necesita una presión, necesita ser llevado a temperaturas, necesita que constantemente sea movido. Entonces, cuando le pedimos al Señor que cambie nuestro carácter, entonces nos hará enfrentar situaciones donde por obligación, para salir exitosos de la prueba, tendremos que cambiar nuestro carácter. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? El cristiano, el creyente, el hijo del Señor, debemos ser personas que veamos las aflicciones como de una forma diferente a la que era el mundo. Mientras estuvimos en el campamento, tuvimos una situación donde el enemigo se quiso levantar. Teníamos un cronograma, teníamos algo estipulado y simplemente una persona no quiso que cumpliéramos con ello. Pero esta persona no solamente fue por el hecho de que no quiso o que no nos los permitió, sino que acudió a nosotros cuando estábamos en grupo de una forma amenazadora, de una forma como retadora, de una forma incluso irrespetuosa. Y muchos de nosotros sentimos un fuego dentro de nosotros que no precisamente era el fuego del Señor, para enfrentarnos a Él, para enfrentarnos a la situación de la forma en que cualquier persona del mundo se enfrentaría a ello. Pero fue en ese momento cuando Dios, digo yo, que puso su mano y ocurrió un vuelco de 180 grados y de forma unánime todos cambiaron la actitud y simplemente agacharon la cabeza y dijeron: mañana lo hablamos. A la mañana siguiente, bueno, incluso esta persona se disculpó y nos pidió perdón. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos reaccionado de la otra forma? Probablemente le hubiésemos dado la razón, y no solamente porque no tenía argumentos, sino más una razón moral que otra cosa. El Señor permitió que nos enfrentáramos a una situación para que viésemos que cuando expresamos el carácter de Dios, Dios nos hace vencedores. Que cuando expresamos las características de un hijo de Dios, le permitimos entonces a Dios cumplir con sus promesas y con su palabra. Cuando Dios dice que guarde sus mandamientos porque en la obediencia hay bendición, entonces la obediencia produce que las puertas se abran. La obediencia produce que el mundo te vea de una forma diferente e incluso te den la razón. Porque ellos no se esperan esa reacción. Mi abuela decía, eso es una cachetada sin mano. Ellos no se esperan esa reacción. Y entonces le damos lugar a Dios para que Dios actúe. Hay una película que a mí me encanta. Yo si la veo, cada vez que la ponen y me entero la veo. Y es esta película de 300. No sé si cuántos la has visto, ¿no? A mí esa película me encanta. Pero me encanta por la enseñanza que conlleva. Un grupo de hombres que decidieron defender su ciudad a pesar de que eran un número reducido. Y se enfrentaron contra 30,000 enemigos y vencieron. Pero en el clímax de la película, el jefe de estos 300 hombres valientes emplea una especie de estrategia un poco absurda, porque no era lo que normalmente se empleaba para la época. Y ellos deciden que formar una especie de coraza para que los enemigos cuando vengan hacia ellos los ataquen, pero los ataques no lleguen hacia adentro. Y esa coraza, formada por los escudos de ellos y a través de las aberturas sacaban las lanzas, que a su vez era una defensa, pero al mismo tiempo era un ataque, ocasionó que los ataques a larga distancia no funcionaran, obligando al enemigo a acercarse a esta formación que habían hecho ellos. Cuando ellos se dan cuenta de que esta gente comienza a correr hacia el lugar donde ellos están, comienzan a cambiar la formación y el enemigo no se había dado cuenta que el sitio donde ellos estaban era demasiado estrecho
para que un ejército de larga envergadura pasara. Y aprovechando la situación fueron derribando a los enemigos, fueron sacando a los enemigos y arrojándolos a través del abismo, ganando la batalla. 300 hombres le ganaron a más de 30,000 soldados formados y con experiencia. Algo muy similar a lo que pasó con Gedeón en la Biblia. A mí me encanta esto, porque el enemigo tiene tanta experiencia en la humanidad que él sabe las armas que utilizan afuera para resistirlo a él, porque afuera la gente también usa cosas para resistirlo. La gente, por ejemplo, cuando diga una mentira, la gente dice, no, yo voy a tratar de no mentir más, pero al final terminan cayendo. La gente que, por ejemplo, tiene vicios, entra a sitios de rehabilitación, ellos emplean herramientas, pero al fin, la mayoría de las veces caen nuevamente en este tipo de vicios. Son herramientas que Satanás conoce, pero las estrategias que tenemos nosotros, el enemigo no las conoce porque son estrategias que vienen de parte de Dios. Y si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, las estrategias que utilizaremos como resistencia vencerán al enemigo. La iglesia de este tiempo está llamada a ser una resistencia. Está llamada a resistir el ataque cultural, moral, social, el ataque incluso académico que están sufriendo nuestros hijos. Están sacando cosas que para nosotros eran indispensables en el pensum de estudio y ahora las están cambiando por filosofías huecas de autopercepción y de sentido de realización autopersonal que no ayudan a nadie. Lo que hacen es simplemente cumplir lo que dice Romanos en el capítulo 1, cuando dice que Dios los dejó para que se perdieran en sus propias pasiones, los abandonó en sus concupiscencias. El pastor nos lo explicaba, es como que tú tienes sujeta la mano de una persona y estás intentando sacarla del abismo. Estás intentando y esa persona simplemente no quiere salir. Y llega un punto en el que tú dices, está bien, ahora es tu responsabilidad. Yo te extendí mi mano, yo intenté ayudarte y tú no quisiste. Lo mismo le dijo el Señor a Israel. Oh Israel, cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Dios siempre quiere que tomemos la decisión. En el retiro hablábamos y decíamos, cuando nos alejamos de Dios, no es porque Dios se aparta de nosotros, es que nosotros nos apartamos de Él. Él siempre está en el mismo lugar. Él siempre está esperando en el mismo lugar. Él siempre tiene las manos abiertas para nosotros, pero nosotros simplemente decidimos soltarnos, vivir conforme a lo que nosotros creemos que está bien y al final siempre nos equivocamos y siempre volvemos a pedirle perdón a Dios. Qué bonito es el arrepentimiento. Qué bonito es entender que necesitamos a Dios. Qué bonito es entender que Dios siempre tiene los brazos abiertos y que está dispuesto a recibir corazones constritos y humillados. La iglesia está llamada a ser una resistencia. Estamos llamados a crecer y a ejercer nuestra función entera y plena conforme a la tensión se va haciendo más fuerte. ¿Qué pasa si oramos y las leyes no cambian? ¿Qué pasa si oramos y seguimos ayunando, pero las leyes no cambian? ¿Significa que hemos sido vencidos? ¿Qué pasa si oramos y los lobbies, los movimientos sociales comienzan a ganar cada día más y más terreno? ¿Significa que hemos perdido? No. Significa que tenemos que funcionar mejor de lo que funcionábamos antes, porque significa que la tensión es aún mayor. ¿Qué pasa si mañana cuando volvamos al instituto se me presentan oportunidades más sencillas para pecar y se me presentan oportunidades más sencillas para olvidarme de lo que sucedió en el retiro? ¿Eso significa que he perdido el tiempo el fin de semana? No.
Eso significa que tengo que trabajar bajo la máxima presión y ejercer y sacar el mayor potencial de mí para constituirme como la verdadera resistencia. ¿Qué sucede si el día de mañana las cosas que Dios me ha dado mientras estoy aquí, Dios comienza a permitir que me sean quitadas? ¿Significa que he fracasado? ¿Significa que Dios se ha ido de mi lado? No. Significa que Dios está ejerciendo mayor presión sobre mí para que mi potencial sea extraído hasta el máximo. Job y su vida es un ejemplo impresionante de cómo Dios puede apretar y apretar y apretar para sacar el máximo potencial de una persona. Que cuando creemos que estamos bien y hemos llegado a la cima, Dios dice, no, todavía te queda mucho por aprender. Y Dios nos sigue enseñando. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y les hago una pregunta muy personal. Si Casa de Paz desapareciera hoy de Alboraya, ¿se daría cuenta alguien? Si Casa de Paz, si la familia tuya, hablando espiritualmente hablando, no sentimentalmente, no económicamente, espiritualmente hablando, si tu familia, si tu liderazgo desapareciera hoy, ¿alguien lo echaría de menos? ¿Alguien lo extrañaría? ¿Habría un vacío? Si la respuesta es sí, te felicito, pero habrá mucha más presión sobre ti ahora, porque necesitarás extraer mucho más potencial que el de antes. Y si la respuesta es no, entonces prepárate, porque es momento de que comiences y de que yo comience a extraer el máximo potencial, a ejercer como la resistencia, a ejercer como aquella barrera de contención que al presente está deteniendo que el espíritu del anticristo no se manifieste de forma completa. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 está hablando de que el único responsable de que el anticristo no se manifieste de una manera plena, que no tome todas sus privilegios, que no coja el poder de manera definitiva, el único responsable es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Es decir, que nosotros hoy, por el simple hecho de estar aquí, le estamos haciendo estorbo a Satanás. Aunque usted vea que ellos están avanzando, imagínese usted si nosotros no estuviéramos en esta tierra. Imagínese usted si el evangelio hubiese desaparecido de la faz de la tierra, ¿cómo estaría hoy la sociedad? Hay alguien que al presente lo detiene. Al presente estamos deteniendo la manifestación del misterio de la iniquidad. Como a Satanás le encanta imitar todo, así como el Espíritu Santo se manifestaba de forma intermitente en el Antiguo Testamento y luego se manifiesta a plenitud con la llegada de Cristo, asimismo hoy se está manifestando el espíritu del anticristo de forma intermitente. Está por aquí, está por allá, pero llegará un punto donde se levante una persona que manifieste de forma plena el espíritu del anticristo. Y esta manifestación hoy está siendo detenida porque usted y yo estamos en Alboraya. Porque usted y yo hemos decidido ser la resistencia. Porque usted y yo hemos levantado nuestras manos al cielo y hemos dicho, Señor, heme aquí, yo iré. Si va a aplaudirle al Señor, apláudele con fuerza y con alegría. Nosotros somos el principal estorbo de Satanás en la tierra. Nosotros somos la piedra de tropiezo de Satanás. Nosotros somos lo que no puede ser que alguien nos saque un tema de conversación controvertido y nosotros decidamos dar un paso a un lado para no opinar porque probablemente nuestra opinión no sea de acuerdo a la que se maneja en el vulgo. Si yo sé que algo está mal, yo tengo que decir que está mal.
Si yo sé que hay una actitud que a una persona le viene mal a su vida, yo se lo tengo que decir. Si yo sé que hay un Dios y que hay una persona que viene a mí y me dice, no, ese Dios no existe, no. Si yo sé y yo lo he vivido y yo sé que es real, porque yo lo he sentido, a mí nadie me puede decir que no existe, porque yo lo he sentido. A ti alguien hoy te puede decir que Dios no existe. Nadie. Nadie te lo puede decir porque tú lo has sentido dentro de ti. Tú has sentido cómo explota un fuego dentro de ti que con emociones no se puede explicar. Tú has visto cómo se han sanado personas. Tú has visto cómo a veces has puesto la mano sobre alguien y de repente se ha sanado. Tú has visto cómo hombres y mujeres que han llevado una vida que muchas veces ni siquiera la contamos completa porque nos puede avergonzar. Hoy son hombres y mujeres que sirven al Señor, que tienen una vida incluso ejemplo para los demás. Una persona que tenía problemas de adicción a las drogas, al juego, al vicio, hoy son personas que sirven a Dios. Son personas ejemplo en su sociedad y en su entorno. A mí nadie me puede decir que Dios no existe si yo soy testigo de eso. A mí nadie me puede decir que no existe una iglesia que todavía ora para que las personas que están allá afuera, que incluso son malagradecidas porque dicen que ellos viven su vida feliz, pero que aquí hay una iglesia que se reúne los viernes y que ora por ellos. Que aquí hay una iglesia que se reúne y que los quiere salvar de la perdición, que sabe que les llegará algún día si no aceptan a su Señor y Salvador Jesús. A mí nadie me puede decir que Dios no existe si yo sé que murió por mí y que hoy yo soy salvo por su gracia y por su sangre. Yo no sé si esto produce una alabanza dentro de su ser. Resistir al diablo no significa solamente rechazarlo de mi vida, sino ser un estorbo para él. Resistir al diablo no simplemente significa yo encerrarme en mi habitación, orar y ayunar, que no está mal, pero yo tengo que ir más allá. Yo tengo que establecer una posición en el entorno que Dios me ha dado. No es posible que nos estén ganando tanto terreno y nosotros simplemente nos quedemos sin hacer nada. En estos días hablábamos, Rebeca y yo, y decíamos, es que tiene que llegar un momento donde haya un punto de inflexión, donde alguien diga, basta. Todos los días se escuchan atrocidades, aberraciones, que simplemente se toman como algo normal. En Inglaterra existen 75 géneros. O sea, usted puede ir y hacer un trámite burocrático y puede elegir entre un abanico de géneros de 75 opciones. En Argentina, hombres se han ido a los juzgados que han dicho, yo me siento mujer, así que yo quiero ser mujer. Y entonces se jubilan 5 años antes. Solamente se han cambiado el sexo para jubilarse 5 años antes. ¿A usted eso le parece normal? Un hombre, yo no me acuerdo si fue en Canadá o en Australia, en medio del juicio que se le estaba haciendo porque era un criminal, dijo, yo me siento mujer. Y hubo que parar el juicio, hacer un trámite, el hombre se cambió el sexo y lo metieron en una cárcel de mujeres. Violó 14 mujeres. Y no solo eso, ahí no se acaba la historia. Lo sacaron de la cárcel de mujeres, pero no lo podían meter en la cárcel de hombres porque era una mujer. Entonces lo metieron en un sitio solamente para él. Ya el Estado ni siquiera sabe qué hacer. Ya no saben qué hacer porque ellos mismos han puesto leyes que no pueden seguir. Porque se basan en la autopercepción. Yo en estos días discutía con una persona y le decía, entonces si yo me siento Napoleón Bonaparte y tú no me dejas conquistar Europa, tú eres Napoleón Bonaparte fóbica. Entonces yo te puedo demandar a ti porque tú no me dejas conquistar Europa porque yo me siento Napoleón Bonaparte. Y esta persona, no, eso es absurdo. No es absurdo, es exactamente lo mismo. Hemos cambiado las ciencias probadas y comprobadas por filosofías huecas. Lea, hermano, Romanos capítulo 1, exactamente descrito los tiempos de hoy. Pero aquí hay una iglesia que se levanta en resistencia
Aquí hay una iglesia que se levanta para decir basta, porque se están matando ustedes mismos. Nosotros queremos darle lo que por gracia hemos recibido. Nosotros queremos darle vida y vida en abundancia que hemos recibido nosotros. Están intentando llenar huecos y vacíos, intentando autosatisfacer sus propios deseos y se dan cuenta de que no. Existe una tasa de suicidio en personas con desviaciones sexuales de más del 40%. Y se lo atribuyen al bullying, pero eso no es así. Son personas que lamentablemente están hundidas en depresión. Hable con ellos y se dará cuenta de que tienen un vacío en el corazón. Ya no estoy hablando ni siquiera de su condición sexual, estoy hablando de su corazón. Son personas que tienen un vacío dentro de ellos mismos que no saben cómo llenar. Se casan, se divorcian, se hacen novio de este, novia de aquel, se buscan aquel, intentan llenar el vacío con relaciones superficiales y huecas y luego se dan cuenta de que no funciona. Pero hay una respuesta. Hay una resistencia que tiene la respuesta. Hay una resistencia que al presente detiene la manifestación plena de la perdición de ellos. Yo creo en una generación que sea influencia sobre esta sociedad. Yo lo creo. Yo creo que se está levantando y se ha levantado una generación que es influencia para ellos. Que yo no quiero influencer, se lo decía en el retiro, yo no quiero influencer, porque el influencer te vende algo que no cree, en lo que no cree. El influencer hace una publicidad y te dice, toma, si tomas esto te vas a hacer más fuerte, pero ellos no se lo toman. Yo no quiero influencer, yo quiero gente influyente, yo quiero gente con poder, pero con carácter. Porque yo sé que esa es la gente que necesita la sociedad. Todos nos venden el aborto como algo bueno, como que está protegiendo a la mujer, como que yo soy pro decisión, pero nadie habla del síndrome posaborto y de la tasa de suicidio de las mujeres en el síndrome posaborto. Nadie habla de eso. Todos hablan de que qué bonito que un matrimonio del mismo sexo adopte y que el amor y no sé qué, pero nadie habla de que el 33% de los niños que son adoptados por parejas del mismo sexo sufren desviaciones psicosexuales, mientras que el 0.59% de los niños de parejas heterosexuales lo sufren. 33%, 0.59%. Dígame usted si no hay una influencia. Todos hablan que qué bonito es que las parejas del mismo sexo se casen y somos libres y el amor y todo eso, sí, es muy bonito. Pero nadie habla de que el 10% de las parejas que se casan del mismo sexo terminan en divorcio, mientras que el 1% de las heterosexuales son las que terminan en divorcio. 10% contra el 1%. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en la filosofía, pero cuando sacamos la ciencia y los datos, nos damos cuenta de que todo es una mentira. Todo es una mentira. Yo quiero una generación que resista esto que está pasando, que resista la muerte de esas personas, la muerte moral, la muerte física. Yo quiero que seamos una generación de resistencia. Jesús fue la resistencia. Y Jesús logró la forma de construir un equipo tan unido, tan convencido de lo que tenían que hacer, que se formaron a sí mismos como una resistencia frente al imperio más poderoso de la historia. 12 hombres que fueron una resistencia frente al imperio romano.